las mayores crisis que atraviesa la familia es cuando nuestros hijos se convierten en adolescentes, llegan a la adolescencia. Esa transformación, ¿cómo se nota? Se nota en la conducta. ¿Qué pasa con los adolescentes? Ese niño o esa niña que fue alegre, cariñosa, comunicativa, de repente un día amanece arisca, solitaria, antipática, que rechaza el cariño de los padres, que se encierra, que busca la soledad y que responde con monosílabos cuando antes se establecían diálogos muy ricos y muy creativos. La familia entonces hace un stop y se pregunta, ¿qué pasa? ¿En qué fallamos? ¿Hemos fallado? ¿Qué sucedió con este nuestro bebé? ¿Nos sigue amando? ¿Por qué nos rechaza de esa manera? Antes de seguir con esta explicación, yo quisiera dar una breve explicación, porque es un tema muy amplio, sobre lo que las modernas ciencias de la neurología han descubierto en estos últimos años. Una de las mayores investigaciones tiene que ver con el desarrollo del cerebro adolescente. Y esta investigación nos da muchas respuestas sobre por qué los adolescentes hacen lo que hacen, por qué se comportan como se comportan. Desde muy pequeños, las neuronas del cerebro se buscan conexiones, producen ramificaciones, conducen y realizan diferentes y complejos procesos que tienen que ver con lo que a través de los sentidos recibe el cerebro. Los sentidos son los 5 sentidos que conocemos y que habitualmente decimos que son los únicos sentidos, pero hay otros sentidos que son los sentidos internos del cuerpo, que nos avisan, por ejemplo, cuando tenemos hambre, cuando queremos ir al baño, cuando tenemos frío, cuando tenemos diferentes sensaciones internas. Hacia el final de la infancia, el cerebro adquiere su máximo desarrollo, su máximo tamaño, y ahí comienza a cambiar la estructura, comienza a cambiar la forma en que se desarrolla y avanza hacia la madurez plena. Esta maduración de la que venimos hablando es un proceso de reordenación. Esto quiere decir que en el cerebro adolescente algunas áreas crecen, otras áreas se reducen, se produce algo similar a una poda de las ramificaciones o conexiones que se han realizado, que son superfluas, que no se han utilizado mucho, y otras áreas se reorganizan. ¿Qué pasa en este proceso tan complejo que tratamos de reducirlo a unas pocas palabras? Desde los 8 aproximadamente hasta los 18 años se perfeccionan algunas facultades o habilidades o capacidades que son indispensables para el desarrollo adolescente. Tienen que ver con los procesos cognitivos, tiene que ver con las capacidades de pensamiento. Entonces, estas capacidades se muestran en que crece la capacidad de estudio, por ejemplo, crece la capacidad de la lectura, de la memoria, de la concentración, de la atención, y van madurando algunas áreas. ¿Cuáles son esas áreas que maduran después de haberse realizado este proceso? Acá quiero que prestemos atención, porque es algo que le pasa al adolescente de manera fisiológica. Su cerebro está indicando la conducta. Estas áreas que se reordenan son las implicadas en el control de los impulsos, el juicio, o sea, el juicio crítico sobre la realidad que está viviendo, sobre la toma de la
de decisiones, y entonces esto causa cambios que también están favorecidos por las hormonas que se secretan a esa edad. Entonces, el cerebro adolescente se convierte en algo que va madurando, pero a la vez muy inestable. Entonces, esta inestabilidad se manifiesta ¿cómo? En lo que habíamos dicho antes, en los cambios emocionales, de repente están muy contentos y de repente se van como una depresión muy grande, cambios a nivel mental, cambios a nivel psicológico, cambios a nivel social. Un niño de 10 años, por ejemplo, no experimenta la misma sensación cuando hay un cumpleaños que un adolescente de 13 o de 14 años. Entonces, maduran en algunas partes y esto genera un desacomodo a nivel conductual que es muy evidente. Entonces, maduran estos circuitos neuronales que tienen que ver con lo cognitivo. Entonces, se desarrolla también lo que es la memoria autobiográfica. Y esto es algo muy importante porque empieza a tomar cuerpo lo que es la identidad. Entonces, el adolescente se pregunta, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis maestros? ¿Quién es la gente que me rodea? ¿Quién es la gente que está en los diferentes ámbitos de mi vida? Por eso es que la vida del adolescente es tan cambiante y es tan contradictoria muchas veces. Entonces, esta necesidad de tener una identidad bien constituida hace que sean muy sensibles al rechazo y buscan constantemente la aceptación. Entonces, por eso para ellos la prioridad es su grupo de amigos. Por eso dejan de escucharnos a nosotros los padres, nos dejan a un costado y entonces van a los que les retornan con satisfacciones. Por eso encontramos al adolescente en larguísimas e interminables conversaciones con sus amigos. Esto le da un sentido de identidad. Y entonces, con un adolescente en estas circunstancias, un adolescente que está creciendo, que está madurando, que se está reajustando, un adolescente que tiene cambios hormonales de extraordinaria importancia. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita de los padres? Y entonces acá nos encontramos con el título de nuestro material. Adolescente, una nueva forma de amar. Quisiera que pensaran en esto, en qué es una nueva forma de amar, cómo amo yo, dónde aprendí a amar, quién me enseñó a amar, cómo estoy amando, porque estoy en contacto con esta personita que crece, madura y de alguna manera está inestable. ¿Cuáles son estas áreas en donde tenemos que poner mucha atención? La orientación. Como maestros tenemos que ser generadores de orientaciones de todo tipo, tanto las que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico y más aún con lo espiritual, porque el adolescente está buscando saber quién es. ¿Quién es? Un hijo de Dios. Por eso es que necesita esa orientación y para darla nosotros tenemos que estar preparados. Necesita sustento emocional, necesita ser aceptado, necesita ser reconocido, necesita lo que dije recién, ser aceptado. El adolescente tiene conductas, actitudes, vestimentas que las adquieren para llamar esa atención, para que el mundo les dé un retorno de quiénes son. Entonces, si nosotros le decimos, no, ese cabello así no, esa forma así no, nosotros los estamos rechazando. Y lo que ellos necesitan siempre es pertenencia, identidad, aceptación. Para eso es muy importante sostener el diálogo. Ese diálogo que venía de cuando ellos eran más pequeños,
tienen que desarrollarse, tiene que establecerse y tiene que afirmarse en esta edad adolescente. Estas son las áreas en donde nosotros tenemos que poner más énfasis porque son las áreas donde hay más inestabilidad social, mental, neuronal. Como habíamos dicho al principio, una de las grandes crisis en la familia se produce cuando un niño arriba a la adolescencia. Y además de los consejos que estuvimos dando recién, podemos hablar de otros recursos o de otras miradas que debemos darle a la respuesta familiar a un niño adolescente. Estas pueden ser incondicionales. El niño obtiene seguridad cuando sabe que sus padres o sus cuidadores son incondicionales, que no le van a rechazar por ninguna circunstancia. Esto es algo que le genera seguridad. Y cuando va acompañado de respeto, esto se afirma cada vez más. ¿Qué queremos decir cuando respetamos a nuestro adolescente? Cuando le escuchamos con mucha atención, escuchamos sus palabras, sus argumentos, escuchamos sus ideas y las damos como válidas, para poder nosotros construir un diálogo de confianza. Para eso nosotros tenemos que ser flexibles, o sea que la flexibilidad es un aporte que nosotros podemos dar a ese intercambio en esta edad tan difícil. También debemos prestarles mucha atención. ¿Por qué atención? Porque el adolescente en esta situación que describimos se convierte en alguien muy vulnerable, sobre todo teniendo en cuenta que hoy las familias no funcionan como deberían funcionar, como es el plan de Dios que funcione. Entonces el adolescente se convierte en vulnerable, por eso cada movimiento debe tener nuestra atención. Pero también, por otro lado, el adolescente necesita de límites y de disciplina. Límites y disciplina es algo que contiene, que le dice al adolescente, está todo muy bien, pero desde acá hasta acá. Eso le da un sentido de seguridad que es lo que el adolescente está necesitando constantemente. Entonces, si tenemos en cuenta toda su parte fisiológica, neurológica, la parte social y el rol que cumple el adolescente, con todos estos consejos, yo creo que va a ser muy fructífero, tanto para los maestros como para lo que ustedes puedan transmitir a los padres para construir una adolescencia plena que pueda dar como resultado un adulto independiente y vivo en la fe.